disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarla a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz, por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Del Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron el pollino en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos les contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas». Palabra del Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: «No durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo». Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho ésta». Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. «Perdona tu pueblo».
Nos podemos sentar. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos ahí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por vosotros, por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Jesús les dijo: Todos vais a caer como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: Te aseguro que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Perdona. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vuelve, y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega.
Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a caza de un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Perdona. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pero lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué falta hacen más testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué decidís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: También tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre que decís. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Perdona tu
Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solían soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Perdona tu pueblo. Nos ponemos en pie. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
Nos ponemos de rodillas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Siempre impresiona este contraste en el que en un domingo tal día como hoy Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén y la gente lo acoge con alegría, con gozo, entre vítores, aplaudiéndolo, vitoreándolo, alabándolo, reconociéndole como Mesías. Y 5 días después están pidiendo que lo crucifiquen. Es realmente, impresiona este contraste, ¿no? Y yo pensaba que es relativamente fácil estar a buenas con Dios cuando todo nos va bien. Pero cuando aparece la cruz en nuestra vida, en la forma que sea, ¿cómo reaccionamos ante esa cruz? Y vemos cómo hay diferentes maneras de reaccionar en los personajes que han ido saliendo a lo largo de la lectura de la Pasión del Señor. Vemos algunos como los apóstoles, excepto Juan, que ante la cruz su fe se resiente y eso tiene unas consecuencias en su vida, y es que se quedan como paralizados. Ahora ya no tienen ese empuje, ese ardor, ese amor hacia el Señor. Están como paralizados. Y en cambio hay otros que son aquellos que seguramente vieron algunos de los milagros del Señor, o al menos oyeron hablar de ellos, incluso del último gran milagro que hizo Jesús, que es algo que va más allá de lo que podía hacer un simple profeta, que es devolver la vida a un hombre que llevaba 4 días ya muerto y que su cuerpo ya estaba en descomposición. Y cuando llega la cruz, lo que hacen es volverse a sus casas
y un poco, como diríamos en un lenguaje vulgar, si te he visto no me acuerdo. Y entonces su vida pasa al margen de la vida de Jesús. Y muestra una indiferencia ante Dios y siguen su vida como si nada hubiera sucedido. ¿Y cuántos conocemos nosotros entre nuestros amigos y familiares que han dejado a Dios al margen de su vida, que lo han marginado, que a lo mejor no es que sean malas personas, pero Dios no significa realmente nada, no es significativo en sus vidas? Muestran indiferencia ante Dios, pero esa indiferencia es una indiferencia culpable, porque saben lo que Dios ha hecho por ellos. Sabe que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por ellos en la cruz. Y aún así se muestran indiferentes y su vida transcurre como si Dios no hubiera hecho nada para ellos. Y esa indiferencia es una indiferencia culpable, porque saben lo que hizo Dios por ellos y aún así su vida transcurre al margen de Dios. Y luego hay otros, como aquellos que le piden a Jesús un milagro, baja tú de la cruz. Como nosotros a veces en momentos de cruz, de dificultad, le pedimos a Dios y Dios no nos responde, ¿no? Y luego recriminamos a Dios como hicieron los fariseos, como hizo el ladrón llamado Malo, que le dice, baja de la cruz y bájame a mí de la cruz también ya de paso. Y lo único que reciben es silencio de Jesús. Le recriminan a Jesús esa situación. De alguna manera culpan a Jesús de la situación. ¿Cuántas personas, cuando les ha llegado la cruz en sus vidas, en la forma que sea, en el fondo han recriminado y han culpabilizado a Dios de las cosas malas que le han sucedido en la vida? Y le recriminan a Dios, ¿por qué no me permitiste por qué no hiciste ese milagro cuando yo te lo pedía? Y lo único que reciben de Jesús es silencio. Pero en medio de ese silencio, Jesús está hablando como nunca lo ha hecho antes, porque les está diciendo no con palabras, sino con obras, que Él está dando la vida por amor también a ellos, que por ellos está entregando su vida. No les dice nada con palabras, pero les está gritando con su obra, con su muerte en la cruz: estoy dando la vida por ti, estoy entregando mi vida por amor a ti. Pero ellos, encerrados en su dolor, en su queja, en su recriminación, en su culpabilización de Dios, a Dios de todo lo que les sucede, no escuchan nada, se han hecho sordos y solo reciben de Jesús silencio. Pero Jesús les está hablando más fuerte que nunca, porque les está diciendo que también por ellos que le recriminan está dando la vida. Y en medio de todo eso es bonito ver cómo surge ese ladrón, ¿no?, llamado bueno, que no le recrimina ni culpabiliza a Dios de su situación, porque le dice: tú eres inocente de todo. Yo estoy sufriendo lo que me pertoca por lo que he hecho, y por lo tanto no le culpabiliza a Dios, no lo reconoce como el culpable de la situación que está viviendo. Y entonces lo único que hace, en lugar de exigir, es pedirle humildemente: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Es acuérdate de mí, como diciendo: mira, llegado el caso, si te acuerdas, pues bendito sea Dios, y si no, pues no me puedo quejar, porque no te debo nada, no me debes nada. Qué bonita es esa petición humilde que confía en el Señor, que no exige nada, simplemente pide con humildad, confiando en el Señor de que se acuerde de su pobre alma. Y Dios le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por último tenemos al apóstol San Juan, que de la mano de la Virgen María, a diferencia de los demás apóstoles que han visto su fe quebrantada
Él permanece firme en su fe, en su empuje, en su ardor, en su amor al Señor, que aunque no comprende del todo lo que está sucediendo, Él permanece firme, con el mismo empuje, con el mismo ardor, con el mismo amor a su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, porque lo hace de la mano de la Virgen María. Por eso nosotros, en esta Semana Santa y todos los días de nuestra vida, si somos humildes, como lo fue el ladrón llamado bueno, que no culpabilizamos a Dios de las situaciones difíciles y duras de nuestra vida, y sin exigirle, con humildad le pedimos, llenos de confianza, y como el apóstol San Juan, de la mano de la Virgen María, vivimos nuestra vida, perseveraremos, nos mantendremos firme, y no solo se mantendrá, sino que crecerá nuestro amor, nuestro ardor, nuestro empuje para las cosas de Dios. Pues que esta Semana Santa sea para todos un momento en el que el Señor a unos les sacuda de su indiferencia, a otros les levante y les haga crecer en la fe, y a todos nosotros nos aumente el empuje, el ardor, el amor a nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros ha dado la vida. Si somos humildes y no exigimos, sino que pedimos humildemente y con confianza, de la mano de la Virgen María, como el apóstol San Juan, perseveraremos y conseguiremos llegar a ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el amor, ese es la presencia de Jesús resucitado que llena nuestra alma y que nos hace sonreír también en medio de las dificultades, porque confiamos en que Jesucristo ha vencido a la muerte, ha resucitado y está con nosotros y nos acompaña. Es más, está dentro de nuestra alma. Si verdaderamente perseveramos en la fe, también seremos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su presencia como resucitado en nuestra alma, y entonces iremos por los caminos de la vida con la cruz a cuestas, pero diciendo a todo el mundo que Jesucristo ha resucitado y que no hay mayor alegría, mayor bendición que llevar la cruz con Cristo en nuestro día a día, y de la mano de la Virgen María lo conseguiremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.